¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que mejor que yo, porque ya a estas alturas de mayo, 20 de mayo, un poco resfriada, gangosa, haciéndole el quite a los bichitos. Hoy, a lo que no le vamos a hacer el quite, y qué bueno que no le vamos a hacer el quite, todo lo contrario, vamos a abrir el debate, es sobre un tema que a veces suena técnico, ¿cierto? Pero está en nuestra vida, en las noticias y en las conversaciones, más de lo que pensamos. Los estados de excepciones constitucionales, por ejemplo. Escuchamos, ¿cierto? Esto no es nuevo, lo escuchamos de hace años, de la pandemia, del terremoto, del estallido y ya hace mucho tiempo en la macrozona sur. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy día, estados de excepción. Eso es, vamos a hablar de los estados de excepciones constitucionales y para responder estas preguntas nos acompaña un amigo de la casa, un abogado y docente de Derecho Constitucional de la UNAP. Él es Abraham Quesada. Abraham, bienvenido a Abogarrock nuevamente. Y para comenzar este tema, ¿cierto? De que no le vamos a hacer el quite, lo vamos a conversar y vamos a profundizar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Karen. Feliz de estar acá nuevamente. Lo conversábamos en la antesala, 3 años ya. Me siento un poco de la casa, me siento muy contento, muy feliz de poder analizar temas desde lo técnico, acercarlo, ¿verdad? Hablarlo un poco en lenguaje sencillo para poder clarificar y también para siempre tener una opinión formada. Muy bien, eso es amigo de la casa, pero tú eres mucho más simpático, no como Andrés Concha, que se instala y dice, este es mi programa. Lleva el mismo tiempo que tú aquí viniendo de invitado y ya se quiere hacer luchar al piso. Abraham, el estado de excepción constitucional, ¿cierto? Es más que un concepto de derecho constitucional, del ramo. Es más que eso, ¿cierto? Es algo que yo me acuerdo cuando yo era chica, o cuando era más estudiante, o cuando recién entré a la carrera, hace muchos años, el 2000. Esto se hablaba y era muy del libro, del papel. Ya, como que nosotros hablábamos, sí, los estados de excepción constitucional son estos, pero como que nos costaba un poco asociarlo a algo real, a la realidad. Han pasado los años y hemos vivido varias situaciones y distintos de estados de excepción, ¿cierto? Con distintos matices, entonces ya no es algo lejano. Y tenemos uno aquí cerquita del Biobío que lleva ya, ¿cierto?, su buen tiempo. Entonces es momento que hablemos en general de los estados de excepción constitucional para llegar, ¿cierto?, a conversar de lo que pasa en la Araucanía, en la macrozona sur o Gualmapu también. Así que partamos por el principio. Partamos, ¿cierto?, explicando que esto de estado de excepción, que es excepcional. Exactamente. Yo creo que aquí hay que hacer, y coincido con el análisis, yo también cuando estudié esta carrera como que se veía una cuestión bastante excepcional, por decirlo así, de muy poco uso, casi como no va a volver a pasar, Claro. Pero hoy en día sabemos que es una herramienta institucional que se ocupa recurrentemente en nuestro medio. Bueno, también tenemos que entender que 11 de cada 10 catástrofes eligen Chile, entonces siempre hay alguna cuestión relevante, siempre hay algún hecho, tanto sea de la naturaleza o algún acontecimiento que viene a disromper, ¿verdad?, la realidad, y por eso es que existen estos estados de excepción constitucional. En ese contexto,
para que vayamos acercándonos un poquito a qué nos estamos refiriendo con esto, entendemos que la Constitución, ¿verdad?, establece las reglas del juego, establece además de eso límites, evidentemente, al poder político y por otra parte establece ciertos principios y lo más importante, los derechos fundamentales. Claro. Es como el cerquito en el que nos podemos mover. Exactamente, ese es el campo de acción, ¿ya? Y particularmente entendemos que los derechos fundamentales se pueden ejercer siempre con ciertos límites, ¿verdad? Pero en un contexto de un estado de excepción, el gran efecto que tiene es que se van a restringir ciertos derechos fundamentales durante un tiempo determinado, ¿ya? Un estado de excepción constitucional, por concepto, no implica una permanencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente restringir más de la cuenta derechos fundamentales está atentando igual contra nosotros de una forma u otra, ¿ya? Entonces, por concepto, eso es la esencia, ¿verdad? Y que además de eso no puede ser por cualquier causal, ¿verdad? Sino que la Constitución regula exactamente bajo qué presupuestos nos podemos encontrar en un estado de excepción constitucional. Claro. O sea, es algo temporal, ¿cierto? Y muy estricto, que son bajo ciertas condiciones, ¿cierto?, que se tienen que dar para que esto ocurra. Y que lo hemos vivido, ¿cierto? Yo igual vuelvo, ¿cierto? Cuando era chico uno se acordaba cuando los papás hablaban de los toques de queda y que te restringían tu libertad ambulatoria, cosa que nosotros nos volvimos a encontrar después con otras, en la pandemia, ¿cierto? En el estallido. Son estas restricciones, pero que son temporales. Tú hablabas, ¿cierto?, de los derechos fundamentales. ¿Qué derechos pueden verse restringidos durante esta aplicación? Ya, lo que ¿Todos? ¿Todo el catálogo? No. O sea, aquí lo que primero clásico en derecho hay que distinguir. Cuando se habla de estado de excepción constitucional es el término genérico para esta circunstancia, ¿ya? En razón de eso van a existir distintos estados de excepción constitucional, ¿ya? Y cada uno de ellos trae aparejado ciertas o determinadas medidas destinadas a restringir ciertos derechos y generar algunos otros efectos, ¿ya? Entonces tenemos causales taxativas, es decir, que solamente esas se puede aplicar este estado de excepción constitucional y que va a depender del estado constitucional, de excepción constitucional que nos encontremos, cuál va a ser la afectación de algún derecho fundamental. En términos simples, tenemos 4 estados de excepción constitucional. O sea, me vino como el déjà vu de los procesos constitucionales cuando se debatía esto. Hace muchos. Ya, cierto. Pero en ese sentido, nosotros tenemos estado de asamblea, sitio, catástrofe y emergencia. Ya, veremos brevemente qué es cada uno. Ya. El primero se vincula al estado de asamblea, ¿verdad? Que es en caso de que exista una guerra exterior. ¿Ya? Pero evidentemente cuando nos referimos a guerra exterior, en simples palabras nos referimos a alguna cuestión que nos pueda incidir a nosotros, porque hoy en día vemos que sin haber tantas declaraciones de guerra existen conflictos internacionales y no nos afectan directamente, por lo tanto no cumple requisitos. Exactamente. Luego de eso tenemos el estado de sitio que se vincula a una guerra interna, ¿ya? Estado de catástrofe, una calamidad pública y estado de emergencia, una grave alteración al orden público. Eso como causal en términos sencillos. Estado de catástrofe, terremoto, pandemia. Exactamente. Y en el fondo... Estado de emergencia, ya nos referimos a algunas cuestiones más vinculadas a la naturaleza en sí. ¿Ya? Entonces, la restricción de los derechos fundamentales va a ser al tenor del estado de excepción constitucional y las consecuencias que eso trae aparejada. O sea, esto también tiene una cuestión de lógica, ¿ya? Porque a propósito del estado de asamblea, nosotros tenemos esta causal de guerra exterior y en ese contexto se puede restringir, por ejemplo, el derecho a asociación. Ya, el derecho de poder crear asociaciones. También se pueden interceptar toda clase de comunicaciones de forma libre, ¿ya? No como se hizo ahora. No. No como el fallo de Antofagasta. Exactamente. También tenemos ciertas restricciones a la libertad de trabajo, ¿ya? Eso va muy en clave a lo que uno lo relaciona, por ejemplo, a propósito de lo que sucede en el plano comparado con el tema de la ley marcial, cuando se obliga a eso va apuntado eso. Entonces entendemos que es un contexto de guerra y que evidentemente esas limitaciones a los derechos fundamentales son coherentes al mismo. Estado de sitio tiene las mismas particularidades, por ejemplo, suspender o restringir la libertad de reunión, la capacidad de poder juntarnos de forma
temporal en algún lugar determinado, entre otros efectos como detener a las personas en lugares que no son cárceles, ¿ya? Pero si nos damos cuenta, también son situaciones como bastante graves, o sea, Claro, no estamos hablando de cualquier cuestión y que evidentemente puede generar ciertos conflictos si es que no se ocupan adecuadamente. Uh-huh. En el estado de catástrofe, en el caso de calamidad pública, ahí tenemos también aspectos, por ejemplo, de disponer de requisiciones de bienes, limitar el ejercicio de derecho de propiedad. Por ejemplo, cuando nosotros conversábamos en el contexto de la pandemia y había recintos privados destinados a cuestiones vinculadas a la salud, claro. por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo usándolos de concreto. hospital, por ejemplo. Exactamente. Uh-huh. Y se pueden, por ejemplo, restringir la libertad de locomoción y la libertad de reunión. ¿Ya? Por eso que ahí se funda el toque de queda. ¿Con algunos bienes? ¿Se podrían requisar algunos bienes? ¿En qué circunstancias podría ser? La requisación de bienes viene destinado, por ejemplo, a que esos se puedan ocupar para un fin distinto. Por ejemplo, no sé, una fábrica de colchones y la gente no tiene dónde dormir. O tengo ejemplo. Camiones. Oye, y pásame los camiones, los vamos a usar para el beneficio del bien público. Ya. Exactamente. Okay. Y bueno, en el estado de emergencia tenemos también estas restricciones también vinculadas a la libertad de locomoción y restricción. Si nos damos cuenta, emergencia y catástrofe no son tan intensos en cuanto a la afectación de los derechos fundamentales como asamblea y sitio. De hecho, me recuerdo más de alguna vez escuchado que algunas personas, a propósito del estallido social, hablaban de que se debía declarar estado de sitio. Pero ojo, o sea, estamos también hablando de un contexto de que la causal es grave, que los efectos son graves, entonces también hay que tener cuidado en cuanto a cómo se pueden implementar, cómo se pueden desarrollar y cuánto deben durar. Eso es importante que y lo que hablábamos, que son temporales, que son de última ratio, ¿cierto? Estrictos, pero a veces se da que eso se mantiene, ¿cierto? Bueno, pero vamos a ir para allá, pero ahora, ¿quién decide decretarlos y cuál es el límite? Porque en el fondo supone que son temporales, pero ¿cuánto? Ya. Aquí entendemos que a priori quien decreta un estado de excepción constitucional es el presidente de la República. ¿Ya? Eso en términos simples. Sin embargo, debemos entender que en caso de prórrogas, en términos bien generales, va a intervenir el Congreso Nacional. Lo que sucede hoy en día a propósito del estado de excepción constitucional decretado en la macrozona sur. ¿Ya? En ese sentido, también la Constitución es clara que en caso de silencio se entiende, por parte del Congreso, se entiende que se aprueba. ¿Ya? Entonces, en términos generales, entendemos que, por ejemplo, a propósito del estado de asamblea, en caso de una guerra exterior, se entiende que su duración va a ser hasta cuando dure la guerra o en tiempo anterior, en caso que el presidente así lo determine. ¿Ya? Pero, por ejemplo, catástrofe o emergencia tienen una duración mucho más acotada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se pueden establecer prórrogas. En el caso del estado de emergencia son 15 días prorrogables, o sea, estamos hablando de plazos bien acotados. Y en el estado de catástrofe son 180 días prorrogables. Recordemos que en la pandemia estuvimos más de un año con estado de excepción. Pero salían los decretos que uno decía, va a salir ahora, se va a renovar. Yo me acuerdo de eso, como se renovó y aparecía otra vez. Pero había una discusión parlamentaria al respecto, ¿no es cierto? Entonces tenemos esos elementos que son bastante relevantes para poder comprender que la implicancia de esto y las restricciones a los derechos fundamentales no tienen que revestir el carácter de arbitrariedad y que responden a causales, y por eso que quiero enfatizar harto en eso, en causales excepcionales. ¿Ya? Porque normalizar un estado de excepción constitucional lo que está implicando es un rol de moderación de algo que resulta excepcional. De control. Exactamente. Mira, y qué bueno que terminas con esto, como si lo hubiéramos preparado. Cuando hablamos de control, porque bueno, no solamente hablamos de estos temas, sino que también de música aquí en Aboca Rock. Y precisamente vamos a partir con una canción que habla de eso, del control, de la gobernabilidad, del poder, y que a veces eso no se usa bien, ¿cierto? Esta canción es una crítica elegante y aguda a este deseo humano de dominar. Nos quedamos con Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Aquí en Aboca Rock. Estamos de vuelta con Abraham Quesada hablando de los estados de excepción constitucional. Recuerden que nos pueden ver en YouTube después y también escuchar en Spotify, ahí en el canal de YouTube de Aboca Rock,
También busquen en Spotify Apoca Rock, vaya a radiodec.cl, nos puede escuchar y ver todas las veces que quiera y aprender todo esto que nos va a decir Abraham ahora, porque yo le voy a preguntar y te desafío, que hablemos de los... Dame ejemplos, o cuántos estados... Mira qué pesada, ¿cuántos estados de excepción hemos tenido? Está contando. No, hablemos ejemplos de estados de excepción, ¿cierto? Que hemos tenido en nuestro país. Sí, o sea, dentro de todo debemos considerar que desde el punto de vista temporal, lo que hemos podido identificar que en los 90 fue ocupado bien restringidamente el tema de los estados de excepción constitucional, y aquí yo hice la Ike y la pega para poder analizar un poquito esto. Tuvimos particularmente estados de catástrofe, ¿ya? Por cuestiones, por ejemplo, vinculadas a, creo que hubo... corte de luz no se hubo, pero sí, aluviones, ¿no? Pero sí la erupción del volcán Hudson en el 91, ya por incendios forestales en el 93 en Biobío. Mira, no me acordaba de eso. Era muy chiquitito. Y después de eso, sin perjuicio de que puede que haya quedado alguno en el tintero, nos saltamos al 2001. O sea, realmente hay un salto. Por eso uno no se acuerda. Sí. Cuando los vimos después, ¿cierto? Era como, daba la sensación que nunca habíamos tenido. Exactamente. O sea, y ahí fue el 2001 por una sequía en la región de Coquimbo. O sea, una cuestión bastante restringida. Y de ahí dimos el salto al año 2010. Y aquí todo cambió. Claro. Ahí es donde yo de eso me acordaba. Para mí, en mi vida era como nunca hubo estado de excepción hasta el terremoto. Exactamente, yo también no tengo nociones de lo anterior, pero fue por el gran terremoto, a propósito del estado de catástrofe, pero ojo que esto también tiene las implicancias de que viene a acreditar también una causal para efectos de determinar un decreto de emergencia económica, es decir, inyectarle recursos a ese... Claro, no es solamente, no es que vamos a restringir, no es solamente la seguridad, sino que también eso permite, ¿cierto?, inyectar... platita, ¿cierto? Para poder acudir, en el caso de catástrofe, acudir a ayuda, ¿cierto? De las personas damnificadas, o los recursos, ¿cierto? Que se necesitan. Exactamente. Entonces tenemos ese elemento que es bastante relevante de considerar, que se dio en el contexto del terremoto, pero nosotros también recordemos que el estado de catástrofe llegó un poco medio tarde, ¿no? Y no fue como inmediato como hoy en día que sucede algo. Y es que costó. Yo no sé si tú te acuerdas. Oye, estaba viendo hace 15 años. Sí, hace 15 años. Muchos años atrás. Hace 15 años. Pero yo me acuerdo de esa situación patente y que, por lo mismo, por la historia de nuestro país, había un poco una resistencia a decretar este estado de excepción. Y que esto, coloquialmente, el saque de los militares a la calle, ¿cierto? En ese minuto, Michelle Bachelet, costó, no fue inmediato, pero precisamente por nuestros antecedentes históricos, ¿cierto? O sea, también no hay que olvidar la historia de Chile en cuanto al contexto, y que se asimila mucho, creo yo, más allá de todas estas cuestiones que estamos conversando, en cuanto a ciertas restricciones a ciertos derechos, o del tema del decreto de emergencia económica que muchas veces trae aparejado esto, al sacar militares a la calle, toque de queda. Yo creo que eso es la gran noción que tiene la ciudadanía en cuanto a esta materia. Y había un miedo. Yo recuerdo las conversaciones en estas épocas, ¿cierto? En febrero, marzo, el terremoto era de temor, de no saber cómo funcionaba, porque en el fondo el poder pasa también a los militares, administrativamente, entonces, pero ocurrió. Fue tarde, pero ocurrió. O sea, ahí solamente para los efectos de clarificar, lo que sucede en estricto rigor es que se nombra a los jefes de defensa nacional, que son por cada una de las regiones que se encuentran con ese decreto. Entonces ahí pasa las manos, él da cuenta a partir de lo que señala expresamente el presidente. Entonces tenemos esa referenciación, debemos recordar también el contexto histórico en cuanto a lo que sucedió a propósito también de los saqueos, y también ese clima, como bien señalas tú, Karen, a propósito de la inseguridad que se generó en ese contexto. Y de ahí en adelante empezamos ya con intensidad a ver estados de excepción constitucional. Tenemos el caso de la erupción del volcán Calbuco, los mega incendios del año 2017, también tenemos ahí después el salto del 2017 al 2019 con el estallido social.
¿ya? Donde tuvimos que iban sumándose distintas regiones, o sea, Sí. como que igual como Era, fue un era de a fenómeno, poco, sí. exactamente, que se fueron sumando paulatinamente a este estado de Y emergencia. ese fue más duro desde la percepción de la gente por el contenido político que había detrás, porque en el fondo, en el caso del terremoto, ¿cierto? O situaciones de tragedia, es más fácil para la gente entenderlo. En cambio, en el caso del estallido, había más una sensación distinta. Es que había una sensación distinta pensando en que, recordemos lo que dijimos al comienzo, las causales. Claro. Aquí ya no estamos hablando de un estado de catástrofe, Claro. sino que estamos hablando de un estado de emergencia. Estado de emergencia causal, grave alteración en el orden público. Claro. Y aquí es donde estaban revivándose estas llamas de que por favor, estado de sitio, etcétera. Pero aquí, insisto, nos vinculamos a un conflicto de carácter social. Entonces, también hay que tener esa consideración dentro de todo este contexto y entendemos que también se aplicó y empezó a generar este precedente que yo creo que nos marca para hoy en día, ya, porque claro, estuvimos el 2019 con eso, 2020, 2021, 2022... O sea, en estricto rigor, en Chile ha existido un estado de excepción constitucional desde el año 2019 en adelante. O sea, mucho tiempo, o sea, 7 años. 6 años. Hemos normalizado el estado de excepción. No estoy hablando de las causas ni nada, no, No, sino solamente pero en los hechos. Estamos hablando de algo súper objetivo, Sí. que algo que es excepcional dejó de ser excepcional y se volvió algo que duró 6 años. Un estado. Exactamente, y se generó una herramienta institucional para solucionar conflictos que van más allá a cuestiones de fondo. Ya recordando todas las implicancias que nosotros señalamos, ¿verdad?, al comienzo del programa. Entonces, tenemos esa particularidad porque, claro, termina el estallido, o más que termina, se apacigua en relación a toda la salida institucional que se dio a propósito de este acuerdo por la paz y la nueva constitución, etcétera, ya, y no llega a la pandemia. Claro. Pero ahí pasamos de... Pegadito, porque recordemos, noviembre el Acuerdo por la Paz, donde este término apacigua, pandemia, marzo, 13, 14 de marzo por ahí, y tuvimos un par de meses de vacaciones antes de volver de nuevo, y ahí yo creo que conocimos en profundidad o sea, estábamos en cuarentena. Sí. Ya era como más extremo. Sí, o sea, como que tuvimos que vivir ahora una pandemia que ya duró de 2020 al 2021. Entendemos entonces que se genera ya en todo el territorio nacional, se designan estos jefes de defensa nacional, que si bien son, comillas, jefes de defensa nacional, se designa uno por cada una de las regiones y se empiezan a establecer estas limitaciones en lo concreto. O sea, hacemos la bajada, se establecen estas cuarentenas, se establecen estos toques de quedas, ¿verdad? Se establecen estos requisitos a propósito de los salvoconductos, ¿verdad? Entonces tenemos todos estos elementos que en un periodo de normalidad constitucional en ningún caso la autoridad puede exigir. Esa es un poco la lógica. Y luego de eso, ya existiendo estas nociones, empiezan a decretarse otro estado de excepción constitucional, particularmente en el norte y en el sur. Recordemos que lo que sucedió también a propósito de la crisis migratoria y de seguridad para decretar el estado de emergencia en el 2022 en el norte. Claro, ¿verdad? Pues uno se olvida que es que se nos duró tanto. No duró tanto, fue mucho más acotado y fue en el 2022, entonces veníamos saliendo de la pandemia. Claro. Pero tenemos desde el 2021 a la fecha el estado de emergencia a propósito de lo que sucede en la macrozona sur. Entonces tenemos un estado de excepción constitucional que, a ver, considero que sería ingenuo pensar que no hay un conflicto. Claro, sabemos que hay el conflicto. Hay un conflicto que se encuentra presente, que hay que racionalizar, comprender, estructurar y solucionar. Porque entendemos que, claro, ya hemos usado la palabra paz, pero también la palabra paz tiene que esa vinculación, ¿verdad?, con que efectivamente se logre ello. Pero acá tenemos un problema estructural. Nos encontramos con una solución temporal para un problema estructural. Claro. La solución parche. Es como Claro. para no solucionarlo de fondo. Exactamente. Y ya, en un primer momento podemos entender y podemos hablar, entiendo que igual en el otro bloque vamos a profundizar un poco más en el caso, pero ya podemos entender que esto viene a ser como una válvula de escape, entendiendo de que viene a darle un espaldarazo un poco a las personas y decirle, estamos contigo, te vamos a apoyar, Claro. estamos protegiéndolos, pero el coletazo es,
pero a la vez te estamos restringiendo derechos fundamentales. Claro. Es como no podemos resolverlo, entonces como mientras tanto vamos a aplicar esta medida aparte que igual te va a perjudicar un poco. Exactamente. Pero y ahí viene, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Bien utilizado? ¿Mal utilizado? Yo creo que ahí uno lo que tiene que hacer, o por lo menos el ejercicio para un poco abrir la discusión, es hacer un análisis desde un punto de vista vinculado en qué somos. Nosotros, como Chile, es un Estado constitucional de derecho. Es decir, la Constitución es la que establece las reglas del juego, ya todo el actuar tanto de las autoridades y todo el sector público queda regulado a partir de lo que se señala en la Constitución y la ley, y todas las disposiciones bajan de acuerdo a ese paradigma, entendiéndolo como, ok, el periodo de normalidad es el que debe primar y estas reglas son para el día a día. Claro. En ese contexto tenemos que extrapolarlo. ¿Qué sucede con un estado de excepción constitucional tan prolongado? ¿Estamos cumpliendo con los elementos de cotejo de un verdadero Estado constitucional de derecho? ¿O estamos desconfigurando un Estado constitucional de derecho? Suena un poco fuerte, Sí. pero... Porque en esa zona la normalidad de hace 3 años es otra. Exactamente, entonces estamos entendiendo que estamos deconstruyendo el Estado constitucional de derecho, porque entendamos que también en la discusión política siempre se habla de que en Chile no hay un Estado de derecho porque ocurre esto. Pero en Chile, ¿habrá un Estado de Derecho si que normalizamos un estado de excepción? O sea, yo creo que esa es la reflexión que uno puede llevar a cabo mediante todo este análisis. Insisto, sin ir al fondo, sino desde la teoría un poquito, ya abstrayéndonos un poquito de... Porque igual lo vamos a focalizar más adelante, pero creo que es importante que tengamos claro eso. O sea, no perdamos el norte de que nosotros nos estructuramos como un Estado de Derecho. Claro. Y si estamos aplicando normalidad vía excepción, hasta por concepto suena raro. Sí, por eso te digo, si no puede ser excepcional, o sea, no puede ser durar 3 años algo que era excepcional. Exactamente, y nos va a continuar, y ahora sabemos que va a haber otra prórroga, entonces es algo de no acabar por lo menos. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y tú hablaste de paz, ¿cierto? Como que hubo una comisión a propósito de para la paz y el entendimiento. Me acuerdo parecido a esto del acuerdo del 15 de noviembre, ¿cierto? Es que tenemos el acuerdo Mucha por paz. Chile, que es como que Chile ha institucionalizado la palabra acuerdo y paz. Y paz. Porque tenemos el acuerdo por la paz por la macrozona sur. Institucionalizado o manoseado a veces. Sí, sí. Y claro, entonces vamos a ver qué tanto se acuerda. Vamos a hablar de eso, ¿cierto? Pero la canción, te voy a desafiar de nuevo. Mira, partí el bloque desafiando y ahora igual, Abraham. La canción de ahora la vas a presentar tú. ¿Qué elegiste, tu canción? Muchas gracias, Karen. A propósito de esto mismo, bueno, me encantan los desafíos, así que feliz. Quise darle una vuelta y empezar a analizar un poquito en relación a esta materia, y hay una cantante noruega que me ha gustado mucho que se llama Aurora, como mi madre. Ah, qué bonito nombre. Cierto, mi madre. Saludos a la tía. Sí, ahí tiene que estar escuchándolo. Así que tiene una canción que se llama The Seed, que se traduce como La Semilla, y que viene a ser como una crítica social también a propósito de lo que estamos conversando y lo que vamos a profundizar, ¿verdad? En cuanto al conflicto de las tierras. ¿Ya? O sea, ¿hasta qué punto se puede extender que se va a comprar algo? ¿Hasta qué punto nosotros podemos analizar esta materia tanto desde la teoría si no consideramos la realidad? O sea, tampoco no podemos abstraer todo y juntar todo esto de normas, explicar si es que no le ponemos de verdad un sentido, un corazón, y entendiendo que al final la paz no necesariamente, y no, yo creo que no, de frentón, se va a comprar con dinero. ¡Wow! Nos quedamos con esa reflexión. Me encantó. Postula a las mejores presentaciones de canciones. Nos quedamos con eso, ¿cierto? Aquí en Aboca Rock. Seguimos aquí en Aboca Rock hablando con Abraham Quesada sobre este estado de excepción constitucional no tan excepcional, sino que más normalizado. Hicimos un resumen, ¿cierto?, de lo que era esta figura, ¿cierto?, normativa, constitucional, que era excepcional, y para llegar al punto, ¿cierto?, que ha estado en las noticias, que hace algunas semanas nomás fue, ¿cierto?, tema a raíz del informe de la Comisión por la Paz y el Buen Entendimiento. Me
no me dan risa, pero me generan curiosidad esos nombres, como decías tú, la paz y el buen entendimiento. Eso me suena como a convivencia escolar, como sentémonos a conversar. Ya, pues estuvieron trabajando 2 años, desde junio del 2023, y a fines de abril, principio de mayo, se entrega este informe al presidente de la República con posibles soluciones o el camino, ¿cierto?, a seguir para lograr solucionar el conflicto que existe, ¿cierto?, en la macrozona sur. No hubo unanimidad, ¿cierto?, porque uno de los miembros no estuvo de acuerdo. Hay algunos puntos que causaron controversia, ¿cierto? Así que, pero háblanos tú un poco más de este informe, Abraham. ¿Quiénes componen esta comisión? ¿Por qué fue la idea? Oye, ya juntémonos a solucionar este problema de verdad. No, no fue de verdad. O sea, valoremos siempre que existen salidas institucionales en relación a esta materia, ¿verdad? O sea, estamos buscando establecer una comisión que vela por encontrar una solución al conflicto de la macrozona sur. Dejémoslo con ese nombre, ¿ah? Ya. Porque yo también creo que hablar de conflicto mapuche tiende a estigmatizar. Eso mismo. Sí, estigmatizar. Estigmatiza y señala al tiro como unos potenciales culpables de ellos. Claro, porque Entonces, hablas de conflicto mapuche solamente, no de las dos partes, ¿no? Ujú. Es un conflicto que existe en una zona determinada. Exactamente. Entonces tenemos ese elemento que yo creo que es relevante y entendiendo esa base debemos entender que ya hay un conflicto, pero ¿cuál es el problema que nosotros nos encontramos acá? Existen problemas. Número 1, a propósito de las tierras que se encuentran ahí, ¿ya? Que es una cuestión histórica que se ha encontrado a propósito del pueblo mapuche. Eso lo tenemos claro. Uh-huh. Segundo elemento relevante, han existido problemas vinculados a la seguridad y ataques incendiarios. Ya tenemos ese otro elemento que yo considero que también es relevante y que yo creo que es la causa coyuntural que desemboca todo este asunto. Sí, claro, que la seguridad, grupos armados, ¿cierto? Exactamente. Y esta sensación de que ahí no existía Estado de Derecho. De hecho, se hablaba, era muy titular de las noticias, como que uno pasaba por esa zona y veía los incendios constantemente. Exactamente, tenemos ese otro elemento. Tercer elemento, el problema del tráfico de drogas también en ese lugar. Que es muy fuerte. Exactamente. Sí. O sea, tenemos todos esos elementos y en razón de eso, ya, volviendo a la temática principal, entendemos que en razón de todo este conflicto que se genera en la macrozona sur, la bajada corresponde en cuanto a que se decreta un estado de excepción constitucional para restaurar la seguridad de esa zona, ya, y llegar a lograr un proceso de normalidad constitucional. Y no resulta, porque viendo todo el listado que dijiste en el bloque anterior, a mí se me olvidó mencionar de que si bien la población en principio se resistía o costaba, daba un poco de temor, pero después lo empezamos a utilizar, ¿cierto?, como país de forma muy habitual, pero funcionó. Yo creo que en la mayoría, ¿cierto?, de los casos funcionaba, no se mal utilizó, ¿cierto? Teníamos en las catástrofes, en terremotos, podríamos decir que funcionaron las instituciones como debían funcionar, ¿ya? Y se restableció el orden. Acá no pasó. Exactamente, es que no ha pasado y ahí entendemos que esto es un problema estructural, que el estado de excepción constitucional, si bien otorga herramientas para lograr controlar a las personas en determinadas circunstancias, para lograr claramente restablecer la seguridad, creo que, voy a salirme 2 segundos del tema, pero para poder volver al de inmediato, creo que va en un poco la misma línea que está pasando en El Salvador. Ya, sí. Ya, porque también ellos están en un contexto de estado de excepción, ya, para restablecer la seguridad, pero ¿qué va a pasar? Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando quiten este estado de excepción? Claro. ¿Ya? Volviendo entonces. Ajá. En ese contexto nosotros tenemos estos elementos relevantes, ¿verdad? Que los podemos identificar y que en razón de eso se busca una salida institucional. Que si bien es valorable siempre que Chile ha buscado salidas institucionales, creo que las experiencias de los últimos años nos han enseñado que no siempre se han elegido por parte del gobierno, ¿ya? O del Parlamento, ¿verdad?
las vías más idóneas desde el punto de vista institucional. Claro. Ya, o sea, no han sido eficaces, a eso me refiero. No, por eso digo, no ha funcionado. No ha funcionado, y en ese contexto es que se crea esta comisión que tiene integrantes tanto de autoridades como participantes de la sociedad civil y también del pueblo mapuche. ¿Ya? Entonces tenemos una pluralidad de sujetos para buscarle una solución al problema de la macrozona sur. Un primer elemento que debemos considerar es que esto está restringiendo la idea a que solamente el conflicto que se genera es por la causa mapuche. Claro. O sea, creo que también hay un sesgo que es relevante que nosotros consideremos, porque también la proyección y la evaluación tiene que estar destinada a que efectivamente esto se pueda realmente solucionar y que ya dejemos de lado la Constitución un ladito y que vivamos en un periodo de normalidad constitucional. Entonces tenemos esta Comisión para la Paz y el Entendimiento con el objetivo de verdad de generar este acuerdo político transversal que últimamente no han logrado la transversalidad como nosotros hemos podido establecer. Eso iba a generar en definitiva un informe político, y que las medidas que se tomaran, evidentemente, recordemos que tampoco es una cuestión que vaya a ser de ipso facto, ¿verdad? Así como que vayan a ocurrir al tiro, así como encontramos la solución, nada, implementémosla. No, claro. Porque esto igual, de todas maneras, al intervenir recursos, ¿verdad? Al intervenir ciertos nuevos procedimientos, al intervenir la creación de un tribunal, ¿verdad? Esto genera que se tenga que haber una discusión parlamentaria. Claro, era un informe nomás. Era un informe de que esto podría ser el camino, y la gracia de esto es que estaban involucrados distintos actores que son parte de esta zona y que por lo tanto, al estar involucrados, se esperaría de que al momento de implementarlo remarían todos para el mismo lado. Como que esa era la gracia de esto. Exactamente. Entonces, dentro de estos elementos, nosotros vamos a identificar ciertos contenidos esenciales en cuanto a este informe. ¿Ya? En cuanto a los contenidos, está la temática vinculada a la restitución de tierras, ¿verdad? A la reparación a las víctimas de la violencia, incluyendo a las víctimas de las ataques a instituciones y a las fuerzas de seguridad. Ojo ahí. ¿Ya? Que se establezcan ciertos mecanismos de protección de las garantías de los derechos mediante la creación, ¿verdad?, de este tribunal, y una cuestión bastante sui generis, esta idea de diálogo. Que es típico, ¿eh? Vamos a dialogar. Exactamente. Eso que me da risa porque hay que ponerse de acuerdo, generar una mesa de diálogo para decidir dialogar. Exactamente. Oigan, y lo otro que también es relevante que no perdamos en la vista, que estos elementos también deben ser concordantes con el convenio 169 de la OIT. ¿Ya? Porque recordemos solamente para en términos de bajada... ¿De qué se trata el convenio? Exactamente. Que aquí nosotros tenemos un tratado internacional que Chile es parte, que trata estas temáticas, ¿ya? Y que establece ciertos derechos en favor de los pueblos originarios. O sea, acá la discusión no puede versarse en que existen o no existen ciertos derechos de los pueblos originarios. Existen y están vigentes en nuestro país. O sea, no podemos anteceder tanto la discusión a eso. No es eso no está en discusión, claro. Exactamente. Entonces, tenemos ese elemento que es bastante relevante, pero a su vez, lo que importa es que establecen dentro de, por ejemplo, ese catálogo de derechos, el derecho a la consulta. ¿Ya? A la consulta, y que en estricto rigor, por mucho que haya diálogo, por mucho que hayan otros elementos, lo relevante que debemos tomar en consideración es que, más que diálogo, acá, si vamos a hablar de restitución de tierras, la consulta se debería aplicar de inmediato. Claro. Entonces, tenemos elementos que son discordantes y que van a pasar por discusiones, y que estoy seguro que la discusión parlamentaria va a anteceder todo esto en cuanto a que no, el pueblo mapuche no tiene tierras. No, no existen estos derechos. Y al final no se va a avanzar. Exacto. Y todo lo que se discutió en el informe va a ser... es que lo vamos a discutir de nuevo. Exactamente, entonces para mí es un gran temor en cuanto a que eso, espero estar equivocado, ¿ya? Pero creo que lamentablemente la continuidad de esto es una salida institucional que va a generar un debate político intenso, pensando además que estamos en año electoral. Es que eso te iba a decir, más encima es que es un debate dentro de un gobierno que va de salida. Exactamente. Y que perfectamente después puede decir, vamos a meterlo en un archivo y vamos a... ¿Y cómo va a quedar esa discusión parlamentaria también? Claro. O sea, también debemos tener considerado ese elemento, y también pensando en que esto sería una herramienta eventual para levantar el estado de excepción constitucional. Entonces, no perdamos de mira lo que nosotros estamos también planteando. O sea, creo que siempre
Ojo, que tampoco quiero que se sienta que no son herramientas adecuadas fomentar el diálogo, que no son herramientas adecuadas la creación de comisiones, pero acá es un problema estructural de fondo donde se requieren soluciones concretas. Claro, o sea, después de 2 años de tener un estado de excepción en esa zona, no basta el diálogo, no es que no esté bien, basta, claro. Y que yo creo que más allá de la posición de las personas, volvamos al concepto, quieren vivir en paz y no quieren la paz para pasado mañana esperando los resultados de un debate parlamentario donde van a cuestionar para un lado o para el otro. Sí, y donde van a primar otro tipo de cosas. Exactamente, entonces hay bastantes elementos que yo considero que son relevantes de tomar en consideración, que está bien. Busquemos institucionalizar, pero busquemos institucionalizar con herramientas efectivas y de corto plazo. Porque hoy en día también existen instancias donde se ha buscado la restitución de tierras. Entonces también estamos redundando en lo mismo. Además de eso, insisto, el problema también de todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Se está dejando fuera. Que en el fondo se aprovechan carteles se aprovechan de este conflicto y porque dicen, oye, en ese lugar y dudo mucho a río revuelto, ganancias, sí. Claro. Y yo dudo mucho que y resulta imposible considerar en un Estado de Derecho que ellos también sean partícipes de una mesa para dialogar, pues, evidentemente. No. Entonces aquí... No mandaron representante a la comisión. Exactamente. Entonces, pero eso también es un elemento que aquí se está abstrayendo, porque claro, estamos hablando de delitos de incendio, estamos hablando de problemáticas vinculadas a situaciones de crisis de seguridad, de cortes de caminos, de quema de camiones, ok, pero el problema es de fondo. Y si no se ataca el problema de fondo, la nueva normalidad va a ser que Chile se encuentra en estado de excepción constitucional permanente. Cuestión que lo pude conversar en medios comparados con colegas de España y se quedaron totalmente anonadados. No lo pueden creer. No. Es que claro, es una situación absolutamente irregular y que no hemos logrado encontrar la solución. Bueno, con la esperanza, dice, ¿eliges creer? Yo siempre elijo creer. Bueno, vamos a esperar, ¿cierto? Que funcione, que resulte y que este informe, ¿cierto? Y que se unen las voluntades políticas, en el fondo, por el bien común. Exactamente. Esperemos. Oye, se nos pasó súper rápido el programa, pero quedamos clarísimos en temas de el estado de excepción constitucional, ¿cierto? Ya entendimos que es algo temporal y acá tenemos un problema grande y que esperamos que se solucione y que se resuelva. Pero nos vamos a ir con música. Bueno, te agradezco, antes de presentar la canción, te agradezco mucho, Abraham, que hayas venido de nuevo. Muchas gracias, yo siempre feliz de venir a conversar de temas de derecho constitucional que no pase de moda. No, ¿cierto? Un tiempo estuviste rockstar, ¿eh? Tuviste años, los profes constitucional tuvieron ahí, pero... No, ahora me potencio nomás con el desarrollo de mis clases. Muy bien, muy bien. Vamos a terminar este programa con una canción de Joe Vasconcelos. Y precisamente en este contexto donde hablamos de estados de excepción, donde el poder del Estado puede restringir derechos en nombre del orden, hay que hacer también un espacio para la memoria colectiva. ¿Cierto? Es más que una canción, es un llamado a no dejar atrás las historias, los errores y las luchas. Nos quedamos con esta gran voz de Joe Vasconcelos y no olviden, en Abogo Rock.